Hemos estado hablando durante las últimas semanas que durante el ministerio de Jesús, Jesús tuvo al menos tres grupos de personas que iban detrás de él. En primer lugar, tuvo a aquellos que eran sus discípulos, que lo seguían a todas partes. Los discípulos, de hecho, fueron llamados por Cristo como un llamado de gracia irresistible. Tú eres mío, tú me perteneces y me vas a servir. El segundo grupo de personas que estaba cerca de Jesús eran las grandes multitudes. Y hemos dicho también que ¿por qué seguían las grandes multitudes a Jesús? Porque querían los panes y ¿qué más? Y los peces. Ellos querían milagros, querían el milagrito del momento. Pero había un tercer grupo de personas que seguían a Jesús por alguna razón, por algún motivo. Estos hombres, este grupo de personas seguía también a Jesús. Y estos eran los ultra religiosos de la época. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes, siempre estaban metiendo su nariz tratando de oler lo que Jesús estaba haciendo. Ellos creían que estaban cumpliendo perfectamente la ley de Dios. Ellos creían que en su cumplimiento perfecto a la ley de Dios, Dios estaba asombrado con ellos. Ellos creían que lo que ellos hacían era perfección absoluta. ¿Vamos bien con esto, hermanos? Así que constantemente estaban enfrentándose a Jesús, porque, hermanos, lo que Jesús era y lo que Jesús representaba era un atentado contra ellos. Y paréntesis, porque esto lo vimos la semana anterior, y sigue siendo un atentado el día de hoy. Jesús sigue siendo un atentado el día de hoy contra todo aquel que crea que la religiosidad y el ritualismo puede ganar su salvación. Ahora bien, hemos visto en todo el capítulo 2 de Marcos, y luego veremos también en parte del capítulo 3 de Marcos, una serie de 5 enfrentamientos entre Jesús y estos hombres ultra religiosos. 5 enfrentamientos. El día de hoy estaremos considerando el cuarto enfrentamiento, pero quisiera que hiciéramos una recapitulación para ver lo que hemos visto hasta el momento. En el primer enfrentamiento, Jesús se presenta como el Hijo del Hombre que tiene autoridad para perdonar pecados. Y no se olvide de esto, porque vamos a volver a hacer referencia el día de hoy a esta frase, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una frase que Jesús utiliza citando al profeta Daniel, porque Daniel dijo que vendría uno en cuya mano sería puesto todo el reino, todo el poder y toda la autoridad por todos los siglos. Amén. Y Jesús se presenta como ese hombre, el Hijo del Hombre, que tiene autoridad para perdonar pecados. En el segundo enfrentamiento, Jesús se presenta a sí mismo como aquel que ha venido por aquellos que se consideran a sí mismos como enfermos, necesitados y pecadores. Y le dijo a los fariseos: yo no sé qué les pasa a ustedes, pero yo quiero traer libertad a los pecadores, pero yo no puedo venir por las personas que se consideran sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Así que Jesús se presenta como aquel que puede, por gracia, liberar del pecado a los que están cautivos en pecado. En el tercer enfrentamiento, que lo vimos la semana anterior, Jesús se presenta como aquel que vino a traer un sistema nuevo que requiere receptores nuevos que tengan corazones nuevos. Ese es el resumen de lo que vimos la semana pasada. Jesús se presenta como aquel que vino a traer un sistema nuevo que requiere receptores nuevos que tengan corazones nuevos. Usted recordará cuando hablábamos del parche. Jesús no es un parche para un vestido nuevo. Jesús es el vestido nuevo. No viene a parchear nada. Jesús no vino a echar vino nuevo en odres viejos. Él vino a echar vino nuevo en odres nuevos. ¿Sí? Amén. El día de hoy entonces y la próxima semana estaremos meditando en los últimos 2 enfrentamientos que tienen estos hombres, al menos los que fueron relatados por Marcos en esta sección. Y yo creo que estos 2 últimos enfrentamientos que Jesús tiene con estos religiosos son de suma importancia por una razón importante. Y es que, hermanos, Jesús se enfrenta con ellos en un tema, en un elemento que era central dentro de la vida religiosa de los fariseos.
Si Jesús ha atentado contra ellos sanando, si Jesús ha atentado contra ellos liberando endemoniados, si Jesús ha atentado contra ellos predicando la palabra, si Jesús ha atentado contra ellos perdonando pecados, a partir de ahora Jesús se va a convertir en una amenaza que, como veremos la próxima semana, va a llevar al deseo intenso de querer matarlo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Y eso entonces nos lleva a nuestro primer encabezado. Vamos a ver el problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es el problema del día de reposo. Ese es el gran problema. Ese es el elemento esencial en la vida, la cultura y la costumbre de los fariseos, que hizo completamente pedazos el pensamiento de los ultrarreligiosos. Y vamos a leer los versos 23 y 24, donde dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, que literalmente esa palabra mira significa algo así como bueno. Eso es traducción griego al buen chapín, ¿verdad? ¿Qué? Tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ahora, yo quiero que con este texto en mente entremos por un momento en la historia. Sitúese por un momento en la escena de este texto. Es un día sábado, eso es lo que nos dice el versículo. Es un día sábado, es un día de reposo. Y hermanos, Jesús está caminando con sus discípulos. No sabemos de dónde hacia dónde, aunque algunos sugieren que muy bien podría ser desde Jerusalén hasta la región de Galilea, pero no sabemos dónde estaba caminando. Ellos probablemente estaban charlando sobre algún milagro reciente. La mano, ¿viste cómo la mano de este se estiró? ¿Viste cómo el ciego empezó a ver? ¿Verdad? Probablemente estaban charlando de eso. O quizá no lo sabemos, quizá Leví se estaba presentando sus credenciales delante de los demás discípulos. Leví, Mateo, había sido recientemente llamado a seguir a Jesús. Fue el último de los llamados. Así que de pronto, y en ese momento quizá estaban diciendo: bueno, pues yo soy Leví, hijo del más feo, de Alfeo, perdón. Y entonces tal vez estaban hablando en medio del camino, del paseo, estaban charlando entre ellos. Quizá había risas, probablemente habían risas, porque yo no me imagino, hermanos, a Jesús y los discípulos, aleluya, caminando así sin hablar, no, seguramente había risas entre ellos, había comunión entre ellos, había coinonía, esa coinonía santa que Jesús manifestaba a las personas que estaban cerca de él. Pero probablemente, y esto podremos estar muy seguros, había mucha enseñanza, porque al final eran discípulos de Jesús y ellos le estaban siguiendo a Jesús para ser enseñados. Mientras tanto, un grupo de fariseos se encuentra al acecho. Detrás de los matorrales, hermanos, allí, expectantes, ocultos en la penumbra, como una especie de policía secreta de la religiosidad judía, ahí van detrás los fariseos. Y tienen un único trabajo en mente, solo tienen una idea, y su idea es muy clara: ir detrás de Jesús y ver si de alguna forma Jesús se equivoca en algo, para luego acusarlo de hacer cosas ilícitas. Ese era su único pensamiento. Hermano, de pronto, bueno, solo hago un paréntesis. Estos fariseos van a acusar después a los discípulos de estar haciendo lo ilícito en el día de reposo, y mire que ellos están en la penumbra vigilando, tratando de buscar errores en otras personas. Eso también se podría considerar como un trabajo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí en paréntesis. Pero de pronto, hermanos, los discípulos de Jesús tienen hambre. Marcos no nos lo dice, pero Lucas nos señala que sus discípulos tenían una necesidad aparente. Ellos tenían hambre. Y entonces pasan por un campo de trigo, como dice también nuestro texto, y comienzan a arrancar espigas y empiezan a comérselas. Lucas nos da otro dato también que es muy importante para nuestro texto, y es que ellos arrancan las espigas y para poder comerse lo que hacen es ponérselas en las manos y empiezan a restregarlas hasta sacar el grano que hay dentro de la espiga y luego comerse los granos. Empiezan a hacer este movimiento para restregar.
Um, y por cierto, alguien puede decir, bueno, es que ahí estaba lo ilícito. Ellos pasaron por un campo. ¿Se imagina usted que hoy nosotros vayamos y pasemos por el campo de algún hermano de aquí en la iglesia que tiene sus elotitos y nos robemos un elote para comérnoslo? Qué pecado, hermano. Podríamos pensar que ese es el error. Sin embargo, ellos no estaban haciendo ningún delito, no estaban haciendo nada ilícito en sí mismo, aunque no fuera su terreno. Mire, acompáñenme a un texto. Deuteronomio capítulo 23, verso 25 dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, en otras palabras, si tú vas pasando por el campo de tu prójimo y te da hambre, corta las espigas y cómetelas. No tienes derecho de meter un camión y llevarte 3 quintales de espigas, ¿verdad? Pero sí puedes arrancar una y si tienes hambre comértela. Así que eso no era ningún pecado. Pero de pronto, hermanos, de la nada emergen estos protectores de la ley, guardianes de la tradición, y le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ahora, hermano, yo quiero que se concentre aquí, porque es importante que entendamos esta idea. Si era perfectamente legítimo, como dice Deuteronomio, que ellos pasaran por un campo y comieran de la espiga, si era perfectamente legítimo, ¿por qué los fariseos le dicen a Jesús que están haciendo algo ilícito? ¿Por qué? Bueno, el problema no es lo que estaban haciendo, sino cuándo lo estaban haciendo. El problema es que lo estaban haciendo el día de reposo. Ahora, el día de reposo, según el 4º mandamiento de la ley, hay 10 mandamientos. El número 4 de los 10 mandamientos dice que ninguno puede trabajar el día de reposo. ¿Por qué? Porque es un día santo a Jehová. Es un día reservado para el Señor. Así que para los fariseos, allí estaban los discípulos haciendo algo ilícito el día de reposo, y Jesús estaba aprobando su pecado. ¡Qué malvado Jesús! Estaba aprobando su pecado porque ellos están comiendo estas espigas el día de reposo. Ambos eran culpables, y los fariseos estaban listos para juntar sus piedras y tirarle las piedras a Jesús, porque esa era la costumbre. Si tú incumplías el mandato de honrar el día de reposo, tú podías incluso ser llevado hasta la misma muerte por apedreamiento. Ahora, hermanos, permítame un momento y piensa en esto. ¿No se supone que ellos estaban comiendo? ¿Qué de ilícito tiene que ellos el día de reposo estén comiendo? ¿Acaso el día de reposo hay que ayunar? ¿Acaso el día de reposo no se puede comer nada? ¿Dónde dice la ley que ellos no pueden recoger espigas y comérselas en el día de reposo? ¿Dónde? ¿Me sigue con esto, hermano? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que el 4º mandamiento no decía eso, no lo decía. El 4º mandamiento no habla acerca de eso, pero, y en este pero, por favor, presta atención a lo que vamos a decir. Pero, aquí está el problema, pero basados en el 4º mandamiento de la ley, los fariseos habían construido una serie de 39 prohibiciones para el día de reposo. Y no solo eso, creo que lo tenemos por ahí en pantalla, si nos pueden poner. Y no solo eso, sino que cada una de esas 39 prohibiciones contenía cada una otras 6 subdivisiones, y al final se convertían en aproximadamente 230 prohibiciones en total, solo del día de reposo. 230. Algunas eran bastante claras. Por ejemplo, si obviamente en el día de reposo no se puede trabajar, usted no puede moler, no puede amasar, no puede trillar, no puede juntar la cosecha, no puede sembrar. Pero otras, hermanos, otras eran bastante ridículas e irrisorias. Por ejemplo, escuche esto, hermano. Si tú estabas comiendo en el campo un día de reposo y se te caía al suelo una semilla de algún grano que tú estabas comiendo,
y esa semilla germinaba, tú eras un pecador delante de Dios. Por lo tanto, estaba totalmente prohibido que tú comieras en el día de reposo en el campo. Porque Dios guarde, se te cae una semillita y esa semillita crece, ya sembraste en el día de reposo y eso es pecado. Otra igual de ridícula era que si tú bebías agua cerca de una cosecha y de la boca se te derramaba un poquito de agua al suelo, era considerado como regar la cosecha y eso era pecado. Por tanto, estaba totalmente prohibido beber agua en el campo el día de reposo. Tú ibas en el campo, tenías sed, no, te tenías que ir del campo, meterte debajo de un algo y tomarte la agüita. ¿Se da cuenta lo ridícula que eran estas prohibiciones? Otra prohibición mucho más ridícula: si tú encontrabas en el cajón de alguno de los muebles de tu casa, si tú encontrabas un insecto pequeñito, tú tenías que dejar la puerta del cajón entreabierta el día de reposo para que el insecto pudiera salir, porque si el insecto se moría dentro del cajón el día de reposo, se consideraba como cazar. Era un acto de caza con Z, de caza. Entonces probablemente tú eras pecador si el insecto se te moría. ¿Ve usted lo ridículo que era? Finalmente, hermanos, y es lo que nos atañe a nosotros en este texto, uno de las 39 prohibiciones decía que estaba prohibido cosechar. Estaba prohibido cosechar. Y por lo tanto, escuche bien, porque voy a citar literalmente, va a estar ahí en la pantalla también. Voy a citar literalmente, dice: cosechar: cualquier actividad que desencadene como consecuencia que una planta quede desconectada de su raíz es considerada a los efectos el trabajo de cosechar. ¿Qué le parece? Ridículo, ¿no es cierto? Esto era una ridiculez, hermano. Pero había algo más, porque dentro de este punto de la cosecha, hermanos, no se podía moler un alimento el día de reposo. Entonces, si tú restregabas el trigo el día de reposo, tú estabas moliendo. ¿Se da cuenta de eso? El molino de las manos, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, como los discípulos habían desconectado las espigas de trigo de la raíz del trigo, y como ellos habían restregado con sus manos el trigo para después comérselo, ellos estaban pecando, aleluya, al día de reposo. Y Jesús estaba aprobando ese pecado. ¿Se da cuenta de esta ridiculez? Cosechar y moler, ese era el pecado del que estaban siendo acusados. Cortaron la espiga, restregaron la espiga en sus manos para comérsela. ¿Cuál era el pecado? Cosechar y moler el día de reposo. Hermano, déjeme solamente hacer un paréntesis aquí. Estos fariseos, estos líderes estudiosos de la ley, estaban sepultando la verdadera ley de Dios bajo un sinnúmero de torpes tradiciones hechas por los hombres. Ellos ni siquiera estaban cumpliendo la ley de Dios. Ellos estaban sepultando la verdadera ley de Dios sobre un montón de regulaciones. Y hermanos, no era para amplificar la ley. Ojalá hubiera sido para amplificarla, porque cuando uno amplifica la ley, uno quiere exaltar al dador de la ley. No, ellos hacían todos estos rituales para hacerla más manejable. Porque ¿qué es más fácil? Honrar a Dios y deleitarse en Él mientras descansas el día de reposo porque es santo al Señor. ¿Qué es más fácil, eso? O cumplir el punto A, el punto B, el punto C, el punto D. Era mucho más fácil para ellos cumplir los puntos. Yo no sé si usted ha ido a una de esas clases de matemáticas o de física, donde de pronto el profesor empieza a explicar, o la profesora empieza a explicar números en el pizarrón y usted no sabe ni por dónde viene ni para dónde va. ¿Ha visto usted esas clases? Y yo no sé si solo yo sea así
o también a usted le pasa, pero yo soy de las personas que dice, a ver un momento, a mí páreme el avión, por favor, a mí explíqueme, punto número 1, ¿qué va primero? Punto número 2, ¿qué va después? Y punto número 3, ¿cómo se llega al resultado? ¿Le pasa a usted también eso? Porque para nuestras mentes nos es más fácil ordenarnos de esa forma. Y es por eso que estos fariseos hacían todo este tipo de rituales, porque ellos querían hacer la ley de Dios más manejable. ¿Para qué? Para poder dominar la ley y dominar sobre otros, siendo orgullosos ellos mismos. ¿Ya vieron cómo yo sí cumplo? El 1, el 2, el 3, el 38, el 39. Ellos la hacían más manejable, más dominable. Es por eso que Jesús, hermanos, le responde de una manera contundente. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado de hoy, que es la respuesta de Jesús. Y aquí encontramos lo que es el énfasis de este texto. Después del enfrentamiento provocado por los fariseos, hermanos, a través de la pregunta, Jesús les da una respuesta con 3 puntos diferentes. O dicho de otra manera, les da 3 respuestas. Les muestra 3 respuestas para dejar en claro que lo que ellos como fariseos están diciendo es una ridiculez. Lo que sus discípulos están haciendo no es pecado, no es ilícito. Y lo tercero es que Él es el principal Señor del día de reposo. Veamos la primera respuesta. Versos 25 y 26. Dice, pero Él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Ahora, yo quiero que usted entienda que Jesús arranca su respuesta diciéndoles algo así como esto: ustedes que se creen los intérpretes de la ley, los reguladores de la ley, pero están cambiando la ley, no leyeron en la ley. Esto es un atentado terrible, esto es una respuesta contundente. Es como decirle a un juez en pleno juicio que no se ha leído nunca el Código Penal. Básicamente lo mismo. O como decirle a un ingeniero que él no sabe de matemáticas. Es la misma cosa. Le estaban diciendo a los escribas, a los encargados de custodiar la ley: oye, ¿ustedes no han leído la ley? ¿No la han leído? Me parece muy raro que ustedes me estén diciendo lo que me están diciendo, si la ley me apoya a mí, no a ustedes. Ahora, Jesús lo que hace es hacer memoria de una historia. Esta historia es un momento donde David y sus hombres, mientras estaban huyendo de Saúl, porque Saúl quería asesinarlos, un día de reposo. La Biblia no dice exactamente que fuera un día de reposo, pero podemos entender que fue un día de reposo. ¿Por qué? Porque los panes que menciona aquí, los panes de la proposición, dice el libro de Crónicas que estaban calientes, recién horneados, y eso se hacía el día de reposo. Así que podemos inferir entonces que un día de reposo ellos acudieron al sumo sacerdote Abiatar porque tenían una necesidad. Ellos estaban hambrientos. Ahora, el sumo sacerdote, sin saber qué darles de comer, pero viendo su necesidad, y no estoy utilizando palabras por usar, hermano, le pido que preste atención a estas palabras. Viendo su necesidad, les permitió comer de los panes de la proposición. Estos eran 12 panes que el día de reposo se horneaban y se ponían sobre la mesa de la proposición, ya sea en el lugar santo dentro del tabernáculo, en este caso en el tabernáculo, y más tarde en el día de reposo se colocaban en la mesa de la propiciación en el templo. Ahora, estos panes tenían algo interesante, y es que los únicos que podían tomar de este pan, porque este pan se consagraba al Señor y se declaraba a Él como una ofrenda. ¿Por qué razón? Porque se decía: tú eres el que provee el pan para nuestras vidas, para las 12 tribus de Israel. Por eso eran 12 panes. Ahora, solamente los sacerdotes podían comer el pan, solo. Ni los reyes, ni ninguna otra persona. Y David, con sus muchachos,
sin ser ni siquiera rey todavía, se acerca con una necesidad y solamente teniendo en su poder los 12 panes de la proposición, Abiatar les da los panes a ellos para que se lo coman. Ahora bien, ¿qué es lo que Jesús quería resaltar con esta respuesta? Hermanos, la idea es muy simple. La idea es que David y sus hombres, escuche bien lo que voy a decir, David y sus hombres comieron el pan que no les era lícito comer por causa de una ley verdadera, ceremonial, pero ellos comieron de ese pan para saciar una verdadera necesidad. ¿Me sigue, hermano? Ellos estaban saciando una verdadera necesidad. Bueno, los discípulos comieron de las espigas que no era lícito, entre comillas, comer por causa de la ley rabínica, que no era una ley divina, ¿verdad? Era una ridiculez. Pero ellos habían comido y lo hicieron para saciar una verdadera necesidad. ¿Me sigue, hermano? Y hermanos, si cuando surgió la necesidad, David tuvo el derecho de pasar por alto un ritual ceremonial divinamente ordenado, porque había una necesidad, ¿no tenía Jesús, en similares condiciones de necesidad de sus discípulos, no tenía Jesús el derecho de dejar de lado las regulaciones absurdas, humanas y sin fundamento para poder comer de eso? ¿Me sigue, hermano? Lo que Cristo les quiere dejar claro, hermanos, y lo veremos con más detenimiento la próxima semana en el siguiente enfrentamiento, pero lo que Cristo quiere dejarles claro es, y lo tenemos en pantalla también, que el día de reposo no está por encima de las necesidades humanas. Eso lo quiere dejar claro Jesús. El ritual absurdo que los fariseos habían construido no está por encima de las necesidades humanas. Cuando hay una necesidad verdadera y objetiva, el Señor lo que hizo fue saltarse ese ritual sin fundamento. Al final, hermanos, estos rituales y regulaciones de los fariseos en el día de reposo eran simplemente aplicaciones erróneas de la ley de Dios que se oponían al mismo propósito y corazón de la ley de Dios. Hermano, hay dos mandamientos que resumen toda la ley. ¿Cuáles son estos dos mandamientos? Amarás a Dios con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos habían tomado el mandamiento y habían convertido el mandamiento en un Dios para ellos, cuando el mandamiento era para poder cumplir dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Se da cuenta de eso? Por eso, hermano, el día de reposo no estará por encima de las necesidades humanas. Y eso era un verdadero pecado. No comerse la espiga, hermano. Comerse la espiga no era pecado. Cambiar el corazón de la ley, ese era el pecado. Porque los fariseos habían cambiado todos los corazones de todas las leyes a su sabor y antojo. Y Jesús estaba enfadado con ellos por eso. Y de hecho en el Sermón del Monte le dice: oísteis que fue dicho, no matarás. Bueno, pues yo os digo lo siguiente, yo os doy la verdadera interpretación, porque estos ridículos no han entendido el corazón del mandato. El corazón del mandato no es simplemente no matarás de hecho, sino que todo aquel que en su corazón tiene deseos de odio o pensamiento de ira contra el hermano, o le dice idiota al hermano, entonces es reo del infierno. ¿Se da cuenta del mandamiento? Del corazón del mandamiento. Oísteis que fue dicho. ¿Han escuchado a esos fariseos decirles una y otra vez: no cometerás adulterio? Ah, pero ellos como ven a las señoritas y las desnudan en las plazas. Mas yo os digo. No, eso no lo dijo Jesús, yo lo digo entre paréntesis, ¿verdad? Pero Jesús dice: mas yo os digo, todo aquel que mira a una persona para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Este es el corazón del mandamiento. El corazón del mandamiento fue puesto para amar al Señor con todo tu corazón y para amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la idea. Por eso Cristo les presenta la segunda respuesta, que está conectada con la primera. La segunda respuesta que nos da Jesús ya no es solo una defensa de sus discípulos. No, Jesús defendió a sus discípulos. Miren, ellos tenían una necesidad genuina y la necesidad está por encima de sus regulaciones extrañas. Pero
Jesús no solamente defiende a los discípulos, sino que ahora confronta a aquellos fariseos que hacían cosas que eran ridículamente antibíblicas, por decirlo de alguna manera. Verso 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Léalo otra vez, por favor, conmigo. Les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús les dijo básicamente en estas palabras, esta respuesta: Dios creó primero al hombre, no creó primero el día de reposo. Dios creó primero al hombre. ¿Cuándo fue creado el hombre? El día 6. ¿Y cuándo fue impuesto el día de reposo? Muy bien, Dios creó primero al hombre entonces. Hermanos, el día de reposo fue creado, escuche por favor esto porque es importante. El día de reposo fue creado para ser una bendición para el hombre, no para ser una esclavitud. El día de reposo fue creado para que el hombre descanse, para mantenerlo en buena salud, para que sea útil y feliz. Hermanos, el Dios santo y soberano no descansó porque Él estuviera cansado. Él descansó para darnos el modelo de que eso es lo que debemos hacer: descansar, para que nosotros podamos ser útiles y felices en nuestra vida. Dios creó el día de reposo para que fuera santo, pero para que fuera santo no el día, el hombre, para que nosotros fuésemos santificados más, de modo que pudiéramos en un momento de descanso meditar en las obras del Señor y deleitarnos en Dios. ¿De dónde se fue a sacar eso el hermano? De la Biblia. Ahorita se lo voy a leer. Isaías 58 versos 13 y 14. Mire lo que dice Dios mismo, hermano: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Mire lo que dice ahora: entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Hermano, el día de reposo no era un tirano esclavizador. Era un día para recordarnos que debemos descansar física y espiritualmente, que debemos deleitarnos en el Señor por sobre todas las cosas. Sin embargo, los rabinos habían creado toda una serie de mandamientos y reglamentos rigurosos y absurdos que habían transformado el día de reposo en un cruel tirano y al hombre en un esclavo de ese tirano. Tú no podías disfrutar de Dios el día de reposo, el Shabbat. Ya no podías disfrutar de Dios. ¿Por qué? Porque tú tenías que caminar 1999 pasos. Si caminabas 2000 pecabas. Porque si tú arrancabas del campo una espiguita, eras culpable y reo de pecado. Porque si se te cayó un poco de agua en el campo, tenías que ir a hacer sacrificio de expiación al templo. Hermano, eso no es un deleite. Eso es una vergüenza para empezar, y en segundo lugar es una desgracia para el hombre. Por eso Jesús les dice: no se equivoquen. El día de reposo fue creado para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Es decir, ustedes le han puesto mandatos al día de reposo para que el día de reposo sea su Dios, su ídolo. Y el día de reposo fue hecho con la intención de que pongamos los ojos sobre Dios, para que Dios sea nuestro Señor. ¿Ve usted la diferencia? Jesús les está señalando lo obvio, que lo señala durante todo su ministerio. Y yo creo que está por ahí en pantalla. Ustedes no han entendido el corazón del mandamiento, y le han robado al día de reposo su verdadero propósito: promover el bienestar físico y espiritual del hombre mientras se deleitan en la presencia del Señor. Ese es el propósito.
y ellos habían robado el verdadero propósito. Hermano, qué terrible, qué terrible. No cabe duda que Cristo vino en el momento perfecto en la historia, en un momento correcto y oportuno, porque estos fariseos estaban cambiando completamente el corazón de la ley y la ley misma. Pero hermanos, con temor y temblor digo esto que estoy a punto de decir, con temor y mucho temblor, pero a veces nosotros también somos reos de culpa en este punto. Yo no, espérese, todavía no termino. Hermano, ¿cuántos de nosotros venimos al culto el domingo, el día del Señor, como un momento de ritualismo más que de devoción? ¿Ve usted la diferencia? ¿Para qué el Señor diseñó el día de reposo? Porque hoy nosotros no celebramos el Shabbat. Nuestro día de reposo en la presencia del Señor es el día del Señor. El día que Cristo resucitó es el día que la iglesia primitiva celebraba. La pregunta es, ¿venimos el domingo, nuestro día, el día del Señor, como iglesia, como un acto ritual? ¿O lo hacemos como una devoción? Porque podemos ser reos de eso. Te levantas en la mañana, te peinas, te bañas, te lustras los zapatos. Ahora ya ni se lustran los zapatos, ni zapatos usa la gente, hermano, ya tenis, no sé. Pero te preparas y vas porque tienes que poner tu check en la semana, o realmente porque es un día donde tú puedes aumentar tu devoción. ¿Para qué nos reunimos, hermanos? Le pregunto, ¿cuántos de nosotros, y por favor présteme atención a esto, no se pierda, cuántos de nosotros hacemos del día domingo un día más para chequear en nuestra lista de actividades religiosas de la semana? Y encima de todo ponemos el check con orgullo. Es que ese es el problema. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? El hermano fulano no vino a la iglesia, el hermano fulano no llegó. ¿Por qué no habrá llegado? No, yo sí llegué a la iglesia, aleluya. ¿Qué está pasando? Podemos llegar a eso, a hacer de nuestro domingo un ritual religioso. Y hermanos, eso es cambiar el verdadero propósito. ¿Me sigue, hermano? ¿Cuántos de nosotros hacemos de la devoción a Dios más bien un ritual muerto y sin sentido que un momento de intimidad con Dios? ¿Cuántos de nosotros? Porque hermano, el Señor es muy claro cuando dice, si tú haces esto, te deleitarás en mí. Si tú haces esto, yo te haré cabalgar sobre las alturas. Esto es una manera metafórica. Usted no va a salir volando ahora en caballito, ¿verdad? Para arriba. Es una metáfora profética que lo que significa es, vas a sentir plenitud en tu vida. ¿Cuántos de nosotros hacemos entonces de esta celebración de domingo un acto de devoción verdadero? Hermano, Dios es sumamente bondadoso. Repito, porque en mi mente, cuando yo pensé en esto, pensé que iban a haber más amenes, pero voy a repetir otra vez, ¿verdad? Dios es sumamente bondadoso y nos ha dado, hermanos, como cuerpo de Cristo, un día a la semana, el día del Señor, el día domingo, no como un día de ritual religioso, sino como una fiesta, una celebración, un día de gozo y de deleite en Cristo. Hermano, ¿por qué le llamamos domingo? Domingo significa el día del Señor, ya sea que lo diga en español o en latín. Domingo, día del Señor, es del Señor. Yo vengo delante de su presencia para deleitarme en gozo. Es una fiesta dominical. Es un momento de deleite donde podemos disfrutar del Señor mientras le adoramos en compañía de nuestros hermanos. Mira, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te he visto en toda la semana. Qué bueno verte. Gloria a Dios porque podemos estar aquí juntos alabando y glorificando el nombre del Señor. Hemos venido para hacer fiesta en Cristo. Hermano, no deberíamos, preste atención a esto por favor, y lo digo con mucho tacto, con mucho amor, pero lo digo también de manera contundente, porque la palabra del Señor dice: no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre.
Por lo tanto, es un pecado no asistir el día del Señor. Pero escuche lo que le voy a decir. No deberíamos entonces sustituir nuestro culto el día del Señor por una actividad de ocio, de placer o incluso de trabajo. Como algunos dicen, y yo he escuchado esta frase, algunos dicen, bueno, al fin y al cabo es simplemente un domingo más. Domingo más, usted tiene 7 días a la semana y de esas 24 horas, de ese uno, dedicamos 2 horas para culto al Señor y usted se las pierde. No se las pierda, hombre. Anímese a deleitarse en el Señor el día domingo. Busque su presencia. Hermano, no es un simple día religioso más en mi agenda. Yo debería sustituir cualquier otra actividad, incluyendo el ocio y el trabajo, por la fiesta de adoración del día del Señor. Debería de ser mi gozo, mi alegría. Y hermano, voy a hacer una pausa en esto, porque creo que es también sumamente importante que a veces nosotros venimos y no venimos con la calidez de adoración al Señor en el día de reposo o en nuestro domingo. A veces yo me he dado cuenta en muchas ocasiones de que actuamos con irreverencia, como que esto fuera una actividad más. Yo le he hablado a varios hermanos de este ejemplo y permítame hablárselo a usted por un momento. Imagínese por un momento que el rey de Inglaterra le invita a almorzar al palacio de Buckingham. Gastos pagados, le pagan el vuelo, le pagan la estadía y encima lo van a invitar a comer. No sé por qué, hermano, se le cruzó por la cabeza y lo invitó a usted, ¿verdad? Y usted llega al palacio de Buckingham con todo el protocolo y se sienta en la mesa y empieza a comer junto al rey. Y el rey empieza a hablarle y empieza a decirle, no, pues los negocios van bien en el reino, mire que gracias a Dios pues ahí vamos caminando, ¿verdad? Poco a poco. Y pues y vamos en esto, vamos en lo otro. Y usted así, sí. Otra vez voy a hacer pipí, ¿verdad? Hermano, yo estoy seguro que el rey de Inglaterra mandaría llamar a los seguridades y usted sería sacado del palacio. Porque cuando uno está en presencia del rey, uno se comporta a la altura. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué venimos a hacer el día domingo, hermanos? Venimos porque el Rey de Reyes y el Señor de los Señores nos ha convocado a una reunión. Tenga usted la bondad, la dignidad de aplastarse en su asiento cuando la palabra está siendo predicada. Amén. Ok, continuemos. Entre otras cosas, hermano, yo debería pensar entonces en el culto de adoración como algo de adoración. Y ahora, hermanos, es una fiesta de adoración al Señor. Por lo tanto, yo debería dormirme temprano el día sábado, para no dormirme el día domingo temprano aquí, ¿verdad? Hermanos, no deberíamos hacer del clima de cada mañana el indicativo de mi nivel de adoración al Señor. Hoy está nublado, no se puede hacer nada nublado, entonces vamos a la iglesia. ¡Ah! Sol playa, sol montaña, sol fiesta, sol. Hermano, el clima no puede ser un indicativo, no es un barómetro de su espiritualidad. Usted va a buscar del Señor el día domingo, el día del Señor, en adoración, como culto al Señor. Llueva, truene, relampaguee, haga sol o esté granizando, lo que sea, pero usted vaya al día del Señor, no se lo pierda. Amén, hermano. Muy bien, cierro este paréntesis y continúo, porque Jesucristo tiene algo más que decir a los fariseos. Yo le dije que dentro de la respuesta habían 3 respuestas. Respuesta número 1, Jesús le habla diciéndoles que la necesidad del hombre está por encima del ritualismo que ellos habían creado. En segundo lugar, Él les dice que ellos han cambiado el corazón del día de reposo. Ellos han cambiado, le han robado el propósito al día de reposo. Pero en tercer lugar hay una tercera respuesta, y probablemente es la respuesta contundente
que los fariseos no se estaban esperando. Y es el énfasis de este texto. Verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún el día del día de reposo. Cuando Jesucristo utiliza las palabras el Hijo del Hombre, está haciendo una observación de esa frase, nuevamente, de esa frase del libro de Daniel, donde el Hijo del Hombre, dice, vi en una visión, dice Daniel, a Dios sentado en su trono y luego a uno que era el Hijo del Hombre y que venía y le fue dado imperio, dominio, potestad, autoridad sobre todas las cosas. El Hijo del Hombre tenía autoridad, ¿sí? Ya Jesús utilizó esta frase anteriormente. El Hijo del Hombre, dijo Jesús, tiene autoridad para perdonar pecados, porque esa es la idea. ¿No se recuerdan ustedes que toda autoridad le sería dada al Hijo del Hombre? Ahora el Hijo del Hombre tiene toda la autoridad sobre el pecado, pero ahora también dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pero hermanos, esa frase del Hijo del Hombre ya la vimos, pero yo quisiera enfocar su mirada sobre la palabra por tanto. ¿Qué cosa? ¿Qué palabra, hermano? Por tanto. ¿Qué es por tanto? Por tanto, hermanos, es un conectivo, es una conclusión lógica. Lo que está tratando de decir Jesús es, por cuanto yo acabo de decirles algo, por tanto, aquí viene la conclusión. Muy bien, ¿y qué fue lo que Jesús dijo anteriormente? Jesús dijo, el día de reposo no fue hecho, el hombre no fue hecho por causa del día de reposo, sino el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Muy bien, ¿se da cuenta de ese juego de palabras? Fue hecho, no fue hecho. Fue hecho, no fue hecho. Pregunta, ¿por quién fue hecho? No, ¿por quién fue hecho? Muy bien, ¿quién hizo a Dios? ¿Quién hizo al hombre? ¿Y quién hizo el día de reposo? Por tanto, dice Jesús, yo tengo la autoridad. ¿Se está dando cuenta de lo que está diciendo? Jesús está diciendo, Dios mismo hizo el día de reposo. Muy bien, pues ahora yo quiero que sepan que como Dios creó el día de reposo y yo y Dios uno somos, yo soy el Señor del día de reposo. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, Jesús? Hermano, lo que Jesús estaba diciendo es, yo soy Dios. Ustedes están preocupados de la espiguita que están arrancando mis discípulos y tienen a Dios delante. ¿Se da cuenta de eso? Ustedes están preocupados de la tradición, del mandamiento número 39 base guión 45.333 y medio. Y yo soy Dios. Ustedes están más ciegos que un ciego. No veían, hermanos. Jesucristo les decía, yo soy uno con el Padre. El Padre tiene complacencia conmigo. Yo soy mayor que el templo, soy mayor que Salomón, soy mayor que Jonás, soy el Hijo del Hombre que tiene autoridad para perdonar pecados. Y yo soy mayor que el día de reposo. Y por lo tanto tengo autoridad sobre el día de reposo, porque yo he creado el día de reposo. No, pues Jesús no hizo eso, ¿verdad? Pero casi que me lo pienso, ¿verdad? Esa es la idea, hermanos. Jesús está exponiendo, exhibiendo su autoridad delante de ellos, porque ellos no lo ven allí en medio de Judea, en un campo de trigo. Ellos tienen a Dios y ellos se están preocupando por la espiga. Hermano, ¿cuántos de nosotros nos pasa eso? Tenemos a Dios frente a nosotros. Es más, el que tiene a Cristo en el alma. Dice el apóstol Pedro que Jesús, por medio de la salvación, ha provisto que el Espíritu de Dios esté en el alma del hombre. Nosotros no solo tenemos a Jesús enfrente, lo tenemos adentro. Y nos estamos preocupando de las espigas, hermanos. Vemos sin consideración quién es Dios. No vemos con brillo y decimos, Señor, gloria sea tu nombre. No, nosotros vemos las espigas. Tengo que orar porque pues así me dijeron en la iglesia. Tengo que leer la Biblia porque así me dijeron en la iglesia. Tengo que ir al culto el domingo porque si no el pastor me regaña y me dice que me aplaste, ¿verdad? Hermano, no.
Tenemos a Dios habitando en el alma. Dios está en nosotros. ¿Cómo no podemos ver esa realidad? Si no lo vemos, estamos más ciegos que una tapia, dirían en España. No sé ni qué es una tapia, ni cómo una tapia puede estar ciega, pero así dicen ellos. Hermanos, estamos ciegos, no vemos. Así que, hermanos, Jesús dijo: por tanto, nadie tiene derecho a censurarme cuando permito a mis discípulos satisfacer su hambre arrancando y comiendo espigas. Nadie tiene el derecho. ¿Estás comprendiendo lo que Jesús está diciendo aquí? Hermano, Dios se humanó. Dios se hizo carne. Y como dijo Juan en su primer capítulo de Juan, y caminó entre nosotros, y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, en el cual había gracia y bondad. Dios caminó en medio nuestro. Hermano, Jesús les estaba diciendo a los fariseos: miren, yo soy Dios mismo y tengo toda la autoridad. Aún sobre el gran día de reposo que ustedes veneran, ustedes están equivocados. Están poniendo la mirada en una cosa equivocada. Miran el día de reposo, me tendrían que mirar a mí. Ninguna otra persona, hermanos, podría haber dicho lo que era correcto o incorrecto hacer el día de reposo, sino solo aquel hombre en los campos de Judea, cuyo nombre era Jesús. Solo él tenía la autoridad para decir lo que era correcto o era incorrecto. Solo él tenía el derecho de decir lo que era lícito o ilícito hacer el día de reposo, porque él era la autoridad suprema de todo el universo, por cuya palabra fueron creadas todas las cosas, y a través de cuya existencia todo se mantiene en existencia. Colosenses capítulo 1 es una excelente exhibición de la gloria de Cristo, y dice: por su voz, por su gloria, por su gracia, hermano, por él todo existe, todo subsiste. Él es la imagen visible del Dios invisible, dice en el libro de Hebreos. Y él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es mayor que los ángeles. Él es mayor que Moisés, la ley, la tradición y los profetas. ¿Se recuerdan en aquel momento de la transfiguración? Este es mi hijo, a él oíd. Frente a la ley, frente a los profetas, frente a Moisés, frente a Elías, a él oíd. A él, no a otro. Él me complace. Él, hermanos, Cristo y solo Cristo es la autoridad suprema del universo. Él es el juez sobre todo, y merece la pena estar sometido a él. Merece la pena estar sometido a su autoridad, más que a cualquier ritual, más que a cualquier otro diseño religioso de planificación humana. No merece la pena. ¿Por qué vengo al culto el domingo? Porque el pastor me lo dijo. No, hermano, porque Cristo me ha llamado a reunirme con su iglesia. Porque Cristo, tu respuesta cada día de todo lo que haces tiene que ser un porque Cristo. ¿Por qué amas a tu esposa? Bueno, no sé por qué amar a mi esposa. ¿Quieres que te diga por qué amar a tu esposa? Y lo dijo alguien que ni siquiera se había casado. El apóstol Pablo dijo: ¿por qué debe el hombre amar a su esposa? Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se da cuenta? El apóstol Pedro dice: ¿por qué debo vivir de manera perfecta, sin mancha, sin arruga en este mundo? Porque Cristo se convirtió en un maldito, tomando la cruz y dando victoria sobre el pecado. Porque Cristo. Todo lo que hacemos es porque Cristo. ¿Por qué usted come? Porque Cristo es mi rey. ¿Por qué usted bebe? Porque Cristo es mi rey. ¿Por qué te quieres santificar? Porque Cristo es santo. ¿Por qué tú oras? Porque yo quiero hablar con Cristo. ¿Por qué lees tu Biblia? Porque quiero conocer a Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué? Cualquier por qué que exista, incluso por qué existes, porque Cristo te ha creado para él. Hermano, si queremos verdaderamente estar en el camino correcto,
debemos someternos a la autoridad y al señorío de Cristo. Debemos rendirnos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, porque Él, como Señor y Rey, no nos impone leyes para ahorcarnos o esclavizarnos. Eso es legalismo. Y Cristo vino a oponerse al legalismo. Cristo nos impone, dentro de su señorío, Cristo nos impone leyes para hacernos bien, para que nos deleitemos en Él y con Él. Cristo nos pone leyes para que nos gocemos en su presencia y para que disfrutemos de su gracia, mientras Él gobierna nuestras vidas por medio de sus leyes. Hermano querido, de nuevo termino haciéndote un llamado solemne. Somete tu vida al señorío y a la autoridad de Cristo. Si aún no le conoces, si aún no has venido a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, sea quien seas, no importa, estás viendo la transmisión, estás aquí hoy. Si no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe todavía, somete tu vida al señorío de Cristo, porque Él es el que tiene la autoridad para perdonar tus pecados. Si llevas pocos años en el Evangelio, sigue sometiendo tu vida al Evangelio, a la raíz, a la vid verdadera que es Cristo. Pero si llevas también muchos años en la fe cristiana, renueva tus fuerzas, hermano, y sométete de todo corazón al señorío y a la autoridad de Cristo. Porque, hermanos, y esto es para meditar durante la semana, yo le invito a que usted pueda tomar esto como una meditación para la semana. Jesús es Señor y Rey sobre todo. Él tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios y sobre la misma palabra predicada, como dice el capítulo 1 del libro de Marcos. Él tiene autoridad sobre el pecado y para salvar pecadores, como dice el capítulo 2 de Marcos. E incluso Él tiene autoridad sobre el día de reposo, que era la celebración más importante y esencial dentro de la ley y cultura religiosa judía. Él tiene toda la autoridad sobre todo, aún sobre lo más alto. Él es más alto. Así que sometamos nuestra vida al señorío y a la autoridad de Cristo. Y por tanto, hermanos, no interpretemos la ley de Dios a nuestra comodidad, a nuestro antojo, sino en conformidad a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, porque en Él se consuma toda la palabra del Señor. De nuevo, hermano, somete tu vida al señorío de Cristo.